Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te acabo de ir? Bien, bien, profe. Nosotros le enviamos, nosotros tuvimos tutoría con su merced el miércoles, somos de turismo patrimonial y Sí, su merced dijo que hoy le enviáramos el 100%, ya que teníamos bien adelantado el trabajo. sí, pero en el orden en que quedó ¿son ustedes o falta algún otro grupo que le haya revisado antes del miércoles? Esperemos a ver Pues qué nos dicen sí, ahora. perfecto, profe. Sí, De es que igual siempre manera, me piden, ya mi grupo, la mayoría ya están conectados. sí, es que la mayoría me pide el link, siempre sigue siendo el mismo, no sé cuál es Ya, entonces nosotros lo replicamos ahí en el grupo para que sepan que es ese. Ya lo reposteé como para que sepan qué es. ya, bueno, es que no han llegado sino tres, para preguntarle si hay alguno que no sea ya, algún grupo al que no le haya revisado y que nos faltara solamente la parte final. Esperemos unos 3 minuticos a ver si llega alguien más.
Bueno, entonces vamos a comenzar con el de turismo patrimonial, porque parece que nos llegaron otros. El de propiedad, el de turismo, ¿cierto? Me dijo, o el de propiedad. Turismo, profesor. Gracias. Buenas Vale. noches. Entonces, comencemos con el de turismo. Listo. ¿Ya lo están viendo? Sí. Buenas noches, Mónica, profe. buenas noches. Sí, Sí, profesor, sí, sí. ya, Ok. ya se nota, ya se ve. Vamos a comenzar entonces a revisar. Recuerde que hoy se terminan las revisiones con los que falten hoy y mañana, y ya el domingo lo pueden subir y miramos entre Ok. semana. No sé si me dejen asesorarlo en términos de la presentación o ya hasta ahora. Presentación. Yo les aviso el domingo si nos vemos entre semana, la otra semana o no. Bueno, comencemos. Listo, profe. Profe, tengo una pregunta. Apenas se termine el espacio, usted nos podría compartir el link de la grabación de hoy? O más Sí, o sí, menos. sí, claro. Sí, claro, no hay ningún problema. Sí, Listo. señor. Vale. Gracias, profe. ¿Ustedes solamente hicieron 2 figuras? Sí, sí, señor. Ah, bueno, de todas maneras, separarlas, hacer un índice de figuras, así sean 2, entonces colocarle índice, lo dejo acá, pero ustedes lo hacen aparte, ¿no? Entonces, ¿a qué corresponde? Y la página, ¿no? ¿Gráficas hicieron? Mónica, Sí, sí, señor, profe. ustedes también, Ahí en el mismo índice de figuras van las gráficas. no, en cada hojita, un índice de gráficas. Sí, ¿Y a qué corresponde, no? sí, señor. La página. Sí, incluso hay una gráfica propia que se hizo con los datos de migración, tal cual como lo hablamos en la tutoría pasada. Es correcto. Tal cual la hacen y le dan el correspondiente crédito. O sea, generamos índice de figuras e índice de gráficas y Es, ponemos la cantidad de figuras, la cantidad de gráficas y la página donde se encuentra. exacto. Entonces aquí en la gráfica número 1, digamos que voy a decir, eh, es lo correspondiente a
número de visitantes, por ejemplo, ¿no? Aquí, número de Sí, visitantes. la primera es esa, profe. Exacto. Entonces, aquí, número de visitantes a Bogotá, por ejemplo. Entonces, la página y ya. La número 2, igual. La figura número 1, ¿a qué corresponde? O sea, Listos. ponemos como a qué corresponde cada una de las figuras, o Sí. la ponemos solamente por número. No, figura número 1, por ejemplo, ¿a qué corresponde? A, a algo. ¿Por qué la colocan? ¿O a qué corresponde? Sí, ¿a qué corresponde? O sea, ¿a qué nos hacemos referencia? Sí. Por Ah, ejemplo, bueno, la bueno. figura corresponde a qué? Por ejemplo, la primera gráfica que tenemos es el que es sobre el comportamiento de los visitantes en el 2023 hasta el mes de julio. La segunda es el comportamiento de visitantes desde el 2019, si no mal recuerdo, hasta el 2022. Y pues, entonces, comportamiento de visitantes a julio, por ejemplo. A julio, que es lo mismo que estás diciendo, para que la persona que vaya a mirar la gráfica pues ya sabe qué es lo que está ¿A qué se relacionado ahí. refiere? Perfecto. Recuerda que lo que habíamos hablado era, que me imagino que lo que estamos hablando de hacer una especie de diapositiva relacionando esto para que se vea efectivamente cómo esto, el turismo, cómo ha impactado a Bogotá y a la economía de Bogotá y al, si pueden, al Producto Interno Bruto. Entonces, una gráfica con estos datos, como les había comentado. Profe, la gráfica está, creo que en la parte de abajito Sí, está sí, la sí, gráfica hasta el sí, 2023 de sí, estos datos, justamente. es simplemente un comentario para que Ah, lo bueno, tengan listo. claro. Bueno, profe. Cuando se refieren a falta de conciencia pública, ¿de qué estamos hablando? Pues a la falta de, a la falta de cultura que se vive, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Eso es a la falta Conciencia a la pública. infraestructura que no es cuidado por los ciudadanos, al igual sea como sea, pues, Bogotá, al ser una ciudad capital, no es que todas las personas que viven en Bogotá sean rolas, sino que vienen de diversas partes, por lo cual pues hay una falta de conciencia pública. ¿Por qué? Porque pues al hablar de patrimonio, sí o sí debemos hablar de todo el tema del patrimonio, por así decirlo, perdón la redundancia. Sí, entonces Porque más no es, bien no es conciencia, es falta de sentido de pertenencia Y con Bogotá. podría ser falta de sentido de pertenencia y conciencia pública. ¿Por qué porque también conciencia? tiene que ver con el Estado. O sea, digamos que hasta cierto punto se han invertido cierta cantidad de presupuesto como para mantener, más no para ampliar toda la gama que tal vez puede ofrecer lo que es Bogotá. Entonces también se incluye por eso, profe. Financiación está en la parte de arriba, Ah, profesor. sí, está en la parte de ¿Ya? arriba. Sí, sí, Ahora, señor. Ahí dice, la industria de patrimonio en Bogotá enfrenta ahora, desafíos como como financiación y falta de sentido de insuficiente. pertenencia. Dejémoslo así,
porque ustedes van a tener que explicar esto. ¿Listo? Esto para usted trabajar. El Es jurado va a como ser nosotros se importante. lo estamos explicando a su merced. Perfecto. Entonces, así tal cual lo explican allá ellos. O sea, Listo, profe. cuentan que uno de los elementos que interviene en que no haya una mayor proyección del turismo es la falta de sentido de pertenencia que lleva a el descuido o a la... creo que incluso a veces ellos atacan, por decirlo de alguna manera, los monumentos o los lugares en los que haya eh, turismo. Entonces, todo eso en algunos momentos puede afectar ese turismo. Pero tengan Sí, claro profe, esto. como en falta de mantenimiento como de las mismas cuando están como a la intemperie y sobre todo como en las vías, o sea, hay varias cositas Hay que muchas le cosas. hace falta, sí. Entonces, si ustedes quieren, le agregan aquí más o menos lo que ustedes me están contando. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo dejen como más claro. A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sentido de pertenencia? Que es más, es digamos mucho más preciso por el hecho de que los bogotanos, o no los bogotanos, Bogotá tiene una población que no sé exactamente cuánta, pues podemos estar llegando al 70-80%, provienen de otros lugares o regiones y por tanto no tienen ese sentido de pertenencia. Igualmente, o sea, pero lo cuentan, ¿sí? En el comienzo para que esto nos quede ya, ustedes más adelante lo pueden desagregar diciendo en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, como les dije ayer, esto ya prácticamente queda así, ¿no? Ah, no, pero el resumen no lo vi. Profe, ahorita cuando mencionabas que el porcentaje de habitantes en Bogotá que no pertenecen a Bogotá, en este caso estamos hablando de, o sea, de personas que son de Colombia, pero que se vinieron a vivir a Bogotá, o personas que son fuera de Colombia que están viviendo en Bogotá, porque pues es que también validando, cuando estemos validando, el DANE tiene un reporte, pero no es un reporte muy reciente. No es un Sí, reporte del 2022, 2021, 2020, por ahí. El reporte más reciente que tiene el DANE, que alcancé a mirar, fue del 2019. exacto. Entonces ustedes en el momento en que estén hablando o colocando la gráfica, colocan último reporte del DAN. Con eso ustedes ya hacen claridad en que es el último que se tiene. Así el 2018, pues es el último. Y ustedes están utilizando el último dato con relación a lo que estén comentando. Bueno, Ah, vale, profe, porque también hay que tener en cuenta ahí, profe, que digamos que de población extranjera se vio mayormente afectado Bogotá fue después de durante la pandemia o después de, o sea, más bien fue durante la pandemia, que fue cuando sí, llegaron los desplazados de lo que es Venezuela, de otros países que retornaron a Colombia también. sí, pero ten en cuenta una cosa, o sea, porque Dime, profe. podemos generar allí en la presentación una discusión, Ah, en el bueno, sentido de tener preciso lo que tú me estás contando. O sea, cuando hablamos, y siempre se habla de que el problema de Bogotá, es que la población prácticamente no es de Bogotá, Distrito Capital, sino de otros lugares de Colombia. Porque digamos que así vengan personas del extranjero, eh, mm, ¿cuánto podría ser? Y eso lo digo yo en estimación. Digamos que en este momento se cree que hay 450.000 venezolanos en Bogotá, ¿cierto? Que sería una población supremamente alta
porque sería como casi que el 10% de Bogotá. Bogotá tiene 8 millones, no, sería el 5%, sería el 5%, ¿cierto? De esa población en Bogotá. Esa población, digamos, en términos generales, sí influye en lo que le pasa a Bogotá, porque nosotros sabemos perfectamente que el venezolano no tiene ningún arraigo con Bogotá, no le importa. Ellos están de paso, simplemente esperando que la situación de su país mejore o le dé una nueva oportunidad, pero ellos jamás están pensando ni en quedarse y no tienen ese arraigo, no tienen ese sentido de pertenencia para cuidar a Bogotá, ¿cierto? A ellos no les interesa que por ejemplo, la Candelaria se haya vuelto peligrosa, que, que los que destruyan obras o lugares donde las personas pueden ir a visitar. Caso, por decir, arriba de la Candelaria o la misma Candelaria. Entonces, digamos que en algún momento eso puede ser parte del marco teórico, ¿cierto? Muy poco, porque tampoco nos vamos a Vale, extender, ya pero no hay tiempo, ya no hay tiempo. Es simplemente hacer aquí en el resumen incluso pueden colocar 1 o 2 párrafos con con ese comentario. Repito, ya no hay tiempo de ponernos sino hacer, digamos, evidente lo que en materia turística le pasa a Bogotá, que eso no es desconocido absolutamente para nadie. Primero, que, y sin ir a tomarlo de forma peyorativa, costeños, antioqueños, caleños, llaneros, llegan a Bogotá, se quedan, pero ellos tienen la idea de regresar a sus tierras cada que hay una festividad, cada que termina el año. O sea, no es que ellos quieran quedarse en Bogotá, siempre están pensando en su tierra, ¿sí? Y entonces eso no les da ese sentido de pertenencia como nosotros, los rolos, que definitivamente sí queremos a Bogotá, nos duele la inseguridad, nos duele a veces el desaseo. Mire que eso es falta de cultura, el desaseo en las calles. La gente no toma conciencia, ahí sí, como ustedes lo dijeron, no toma conciencia de lo que significa esos lugares que llamamos nosotros los bogotanos muladares, donde botan los alimentos, la gente de los restaurantes. Veía un informe ayer o antier, ¿cierto? Donde los que más generan suciedad son los restaurantes y los vendedores ambulantes, repito, sin ánimo peyorativo, porque ellos van, estacionan su carro, dejan los bultos de naranja y todo ahí en la calle, eso da lugar para los roedores, o que le venden jugos, todo eso hace parte de la cultura ciudadana y que definitivamente impacta, porque si uno va a visitar un lugar donde está sucio, maloliente, se vuelve inseguro, pues definitivamente estamos afectando el turismo. El Bueno, turismo patrimonial. Profesor, qué pena consumirse el resumen de acuerdo pues a la guía que usted nos envió de trabajo y que nos dieron en la universidad, está en la parte de arriba, antes de todo el índice. Ahí está así, el resumen y listo, después listo. empieza la tabla de Es que contenido. suena porque, y lo vi y no me acordaba. Entonces, No, no se este resumen, preocupe. sí, este resumen tiene que quedar ya como, o sea, ya finalizaron el trabajo, entonces ya debe Sí, estar listo, le pueden agregar lo que les estoy contando, busquen un espacio ahí. en la tabla, sí, pero el resumen de acuerdo a lo que usted nos compartió va en la parte de arriba y después Listo, empieza perfecto. la tabla de contenido con Sí, introducción y demás. listo, listo, mis niños. Perfecto, así está bien. Simplemente Ok. quería recordarles porque me acordaba que lo estaba leyendo y listo. quería saber si estábamos prestando atención. Sí, señora. Pero hagan una pequeña anotación de esto en el sentido de pertenencia, de verdad, porque es importante. Es importante porque eso nos ayuda de verdad a tener claro digamos, la parte negativa, por llamarlo así. No porque Bogotá no tenga lugares turísticos, sino porque nosotros mismos no cuidamos a Bogotá.
Entonces, Pero sería una, ahí sí se podría hacer la anotación teniendo en cuenta que es la introducción de nuestro punto de vista personal, ¿sí? perfecto. Incluso, no sé qué tanto tiempo les quede, ustedes pueden hacer una gráfica como cuando uno está en clase y decir, mire, estos son lo negativo de tal y relacionan varias. Falta de mantenimiento, turistas extranjeros y lo dicen ustedes allá, sin ánimo peyorativo, eh, visitantes extranjeros o que se han quedado en Bogotá, venezolanos, hay que decirlo, Es el algunos veinticuatro punto dos ecuatorianos. por ciento, profe. Exacto. Algunos ecuatorianos, ustedes saben que los ecuatorianos también, antes de los venezolanos, es la población que también viene a Bogotá con muchísimo y se queda, ¿cierto? Entonces, esas pequeñas cosas pueden eh, ser factor que lleve a que no haya un turismo mucho más grande, porque la gente pues le tiene cierta como aversión a esos sitios. Uno va, por ejemplo, claro que también ya ellos tienen problema a la Plaza Bostero en Medellín, que era espectacular y la tuvieron que cerrar, a, colocarle unas barreras para evitar que hubiesen atracos y cosas de esas, porque pues el ladrón que iba a robar allá y a salir corriendo, pues tenía que saltar esa barrera, pero mire hasta dónde llega, digamos, un poco esa situación de inseguridad. O sea, no solamente se está viendo en Bogotá, se está viendo en Medellín. En Cali destruyeron uno de los lugares de atracción en Cali, donde estaba la estatua creo que era de Balboa, de Alcázar, ¿no? Uno de estos personajes, tumbaron la estatua y la rompieron, ¿cierto? Y era un sitio icónico porque allá iba gente, pues a ver la estatua. O sea, quedaba en un alto y lo tumbaron. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Eso no tiene nada de nacionalidad, sino eso es simplemente destrucción. Esas cosas son las que en algún momento afectan el turismo en cualquier lugar, ¿no? Sí, señor. Pues como aquí decimos agregar, ustedes tratan de lo que les cuento, de agregar 3 o 4 rengloncitos bien comentados y si quieren, le agregan una tabla de los hechos negativos para el turismo en Bogotá, sin necesidad de explicarlo. Pero si usted le coloca ahí eh, inseguridad, ya pues no tengo necesidad de explicar nada, simplemente estoy diciendo que ese es uno de los factores de negativos para el turismo en Bogotá y ya, listo. Listo, profe. Muy bien, listo. Ya que ustedes aquí están nombrando, ¿cierto? Y que arriba ya lo dejamos claro, cuáles pueden ser los factores negativos. Esta es una. Importante eso que está acá.
Creo que el martes estuvimos hablando sobre esto. Dice que Bogotá es simplemente un lugar de paso, ¿cierto? Yo les decía que es un lugar de paso para los extranjeros, pero digamos, el Bogotá se ha vuelto centro turístico en razón a que muchas personas de Colombia vienen a Bogotá. ¿Y esto? ¿Listo? Pero si un cartagenero o un caleño viene a Bogotá, pero su destino final es Popayán, por hablar de algo, ¿cierto? Iría directamente de Cali o de Santa Marta a Popayán. ¿A qué tendría que venir a Bogotá? Entonces, normalmente esto que ustedes están hablando acá, repito que ya lo vimos el martes, se refiere a los turistas extranjeros que hacen recorrido por Colombia. Entonces, vienen a Bogotá y de Bogotá se desplazan hacia otros lugares. Sí, profesor, tiene toda la razón. Entonces, no miramos acá, no le agregamos nada a eso, a lo que hemos hablado el martes. Profe, ya digamos que ya se está, es que como tuvimos también un poquito tiempo para hacer algunas modificaciones, pero por ejemplo en cuanto es que tenemos una gráfica también y es un boletín es un boletín emitido en donde dice conectividad aérea y ahí nos dan unos porcentajes. Entonces todo lo que tiene que ver con la conectividad nacional, la conectividad internacional y la totalidad, digamos que a enero, de enero a diciembre del 2022, del 2019. Es que siempre es harta información, profe, pero la idea es poderles meter un poquito más estas gráficas, ¿vale? Exacto, Mira que para exacto. mañana ya podemos estar metiendo estas otras gráficas. Listo. ¿No es cierto, Con, Moni? con la mayor cantidad de información ustedes se defienden más y tienen más argumentos para justificar su trabajo. Y la razón que ustedes acaban de decir ahí, que acaban de explicar, es más que una, aquí en la creo que fue una justificación. Bueno, donde ustedes hablan de la necesidad de que se conozca Bogotá como centro turístico, es válido si ustedes le agregan esas diapositivas. Pero las diapositivas se agregarían al trabajo de las diapositivas. Aquí se agregarían más bien los porcentajes que acaba de dar, Exacto. como para validar el tema de la información que estamos brindando, ¿sí? Perfecto, perfecto, sí, señora. Y esto es importante. Esta es importante. Pregunta, ¿esto tiene Señor. alguna procedencia? O sea, por ejemplo, 11.217.521 visitaron a Bogotá, pero no tenemos indicadores que nos digan que vienen de Cartagena, de Cali, de Barranquilla, de alguna parte. No tenemos ese No, dato. no, señor, porque los datos que brinda migración habla es del ingreso, más no de dónde Ah, perfecto, proviene la perfecto, persona. perfecto, Sí, perfecto. profe. Y esa tabla es una tabla propia. Los datos sí los sacamos de migración, pero es una tabla propia, que fue Ah, la que yo te le al muy bien, principio. muy bien, perfecto. Lo que les estaba contando y siempre hemos hablado cuando hablamos de turismo, Bogotá se ha convertido en un lugar de afluencia de turistas. Increíblemente, le están llegando más turistas a Bogotá que a Cartagena, que sería en Colombia el lugar junto a Santa Marta, los dos lugares icónicos donde incluso nosotros los nacionales siempre estamos pensando en algún momento de la vida en ir a pasar unas vacaciones en alguno de estos dos sitios y San Andrés, ¿no? Pero bien, obviamente por la pequeñez de la isla,
no pueden llegar a esta cantidad de personas porque no cabrían en la isla, pero sí podría ser un porcentaje alto. Pero esto demuestra que Bogotá sí es un centro turístico y que hay que cuidarlo. Y eso también nos da que la economía informal y la economía formal, como restaurantes, hoteles, se ven beneficiados de una manera muy clara cuando crece el número de visitantes. No he visto, de pronto estoy